hace tiempo que tengo en mente realizar un guión cinematográfico de ciencia ficción, pero no tanta ficción, pero sí de ciencia, sobre la barrera del tiempo. El día que se empiecen a revelar asuntos de viajeros del tiempo, el mundo no se lo creerá. Porque durante toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad completa, hemos tenido viajeros del tiempo entre la humanidad. No una vez, muchas veces. Muchas veces. Lo que pasa es que el tema de los viajeros del tiempo es complejo. Porque generalmente la humanidad no logra creer, o no puede creer, que haya personas que desde el futuro nos han estado visitando y protegiendo. Y por otra parte también juzgando y apoyando a la humanidad, a los débiles. Es muy complejo, es muy complejo. Hay, por ejemplo, datos, por ejemplo, o asuntos históricos, ¿no? Que de viajero al tiempo hay planes, ha habido varios planes de cómo aprovechar un viaje en la barrera del tiempo, que ya será un día en futuro algo tan normal como realizar un viaje de Europa a Norteamérica de vacaciones. Hace 500 años se hubiera sido inimaginable un viajero que desde Europa, España, Madrid, Barcelona, París, Londres, hiciera un viaje de vacaciones a América, cuando hace 500, 600 años todavía Norteamérica y Sudamérica no la conocían. Tiempo de Colón, 1492. Más tarde, en 1800, se descubrió Australia, un continente. Nadie podía creer que existieran gente, culturas, civilizaciones en ciertos lugares que ni se conocían. Y por otra parte, hay muchos datos que la gente no ha podido comprender. Muchos. Y yo tampoco quiero despejarlo todo, pero para que tengan pistas siempre, para de qué estoy hablando, de qué significa todo esto. No decir el todo, nunca dice nadie el todo, a desconocidos, porque yo cuando estoy hablando no sé quién va a escuchar esto y cómo van a aprovechar esto. Por lo cual dejo en el aire ciertos datos que se realizarán en su día. Por ejemplo, ¿quién cree usted? Piense en esto y ahora como enseguida viene el tic, anda, pues es verdad, no hemos pensado. En el momento que des una pista pequeñita del tema que estoy hablando, enseguida millones de personas que estén viendo este vídeo, por ejemplo, enseguida, pero millones, están viendo el vídeo y de pronto salta una chispa. Anda, pues es verdad. Oh, no había pensado en eso. Ya lo verán. Voy a poner un ejemplo. Para que tengan idea de qué estoy hablando y cómo es posible. Pero claro, nunca dejo el todo, porque muchos aprovecharían del todo. Pero dejo pistas para dejar escalones hasta lugares deseados. A veces son, por ejemplo, se dejan pistas muchas veces en asuntos bélicos, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente y dramáticamente, muchas veces para cazar enemigos o cazar prisioneros o liquidar gente. Pues a veces se dejan pistas de acuerdo con esa persona que hay que quitar de en medio. Por ejemplo, una persona quiere atrapar a alguien que es peligroso. Primero, por ejemplo, arrestarle, cogerle, raptarle, llevárselo, para que hacerle cantar cosas de alto secreto. Otras veces sencillamente eliminarlo. ¿Y qué hacen? Un ejemplo, dejan pistas. Estudian a la persona. Entonces la persona qué carácter tiene, es alegre, es triste, es intelectual, es tal, es bélico, es tal. Y de acuerdo con la personalidad de esa persona se dejan pistas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted imagínese que usted quiere atrapar, un ejemplo, a un gángster. Y saben quién es. Pero claro, le van a atrapar de tal manera que cogerle prisionero, no liquidarle. Liquidarle sería fácil, un fusil con alta telescópica, pues de cualquier balcón está listo. Pero no quieren cazarle, hablar con él, sacar la información y a lo mejor luego quitarle de medio. Pero es un gángster. Estudia a la persona que le gusta ese gángster. Un ejemplo, Entonces se deja una pista para llevarle al sitio deseado. Que el sitio deseado podía ser un agujero, una planta, con por encima un poco de camuflaje,
que la persona vaya andando sobre ese sendero, ¡bum! Y cuando ya caiga abajo, en un hoyo de 2 o 3 metros de profundidad, no haya forma de sacarlo. Que solamente sacarlo de la fuerza, para hablar con él, sacarle vivo. Y esa persona, por ejemplo, ¿qué es? Se estudia la persona, es un fumador empedernido. Por ejemplo, ¿qué fuma? ¿Tabaco rubio? ¿De qué marca? Chesterfield, Lucky, Camel, etc. Entonces ya le estudia, eso es simple. Y entonces esa persona, ¿qué hacen para darle caza sin que se entere? Pues muy bien, sabe dónde está, en qué bar por la noche va a un bar a tomar un café, a hablar, todo lo que sea. Y sabe dónde vive. Entonces cerca de su casa tiene que andar un jardín, un sendero. Por ejemplo, dejan pistas unos cigarrillos en el suelo. Unos cuantos cigarrillos, un reguero, otros cuatro atrás, y al final un paquete de Camel, que a lo mejor saben que fuma Camel. Pero esa persona, por lógica, pues dice, anda, ¿quién ha pedido? ¿Serán míos? No sé, a lo mejor ha colgado mi mujer una ropa o mi amiga, mi querida, y va cogiendo un cigarrillo, otros dos cigarrillos sueltos ahí, y ve el paquete al final. Anda, si es un paquete. Va andando tranquilamente y cuando llega el paquete, ¡puf! Abajo, ha caído. O le quieres liquidar y abajo hay unas púas puntiagudas, o le quieres atrapar. Y luego sacarle después, meter un poco de somnífero en el agujero, se queda adormecido, baja alguien, le lleva y canta, y le tiene que hacer cantar. O le quiere liquidar, sencillamente abajo pone estas tacas puntiagudas, cae el cuerpo, adiós, hasta la vista. Un ejemplo, ¿cómo atrapar a una persona de tal manera que tú primero tienes que saber quién es esa persona, qué gustos tiene y cómo sistemáticamente atraparle sin que se dé cuenta nadie, ni él mismo? Es un ejemplo. Por ejemplo, otro, por ejemplo, puede ser otro tema que le gusta mucho a las mujeres, ¿no? Y que sabe dónde viaja, dónde va y buscan una mujer, una doble, bueno, toma tanto, cógete al personaje, te lo vas a traer a este sitio, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes, cuando le traiga, cuando hagas el trabajo, te damos la mitad ahora y la otra mitad, pero tienes que traerle aquí por la noche. Sí, bueno. Entonces ya sabe qué locales busca ese hombre para alternar y tal. Van a ir las mujeres, la viste muy elegante, muy guapa, con una colonia muy exuberante y tal. Y se acerca a la persona indicada. Hola, ¿qué tal? Oye, perdona, buenas noches. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No. Ay, es que me he fijado en ti, que empieza la conversación, el rollo. Sí, no, es que te he visto así un poco... Es que, ¿cómo te llamas tú? Fulano. Ya. Yo te he visto por aquí otros días. Bueno, sí, ¿qué quieres? No, por hablar contigo, ¿no? Es que me queda intrigada, me vienes bien por aquí mucho, ¿no? Sí, vengo a tomar un café, la conversación, bla. Y al final, la amistad. Llega un momento de amistad. Sí, pues oye, yo me llamo fulanita. Y oye, pues, ¿de qué trabajas tú? Yo trabajo pues en un local allí, que soy metre, hotel, lo que sea, pues. Ahora tengo tiempo libre, me venía a tomar también un café aquí. Y ahora, te he visto que ocurre, bla, el rollo, el cuento, el drama. Vale, pues, oye, pues no, oye, ¿qué haces esta noche? No sé. ¿Quieres que tomemos algo juntos? Claro que sí, vamos. Oye, ¿quieres a mi motel? O voy a tu hotel, si tú quieres, pues, por tomar algo juntos y pasar a hablar, conocernos más a fondo, y tal, pum, te le llevas al huerto. Y donde ella vive o donde él vive, ya te están esperando. Entonces vamos aquí esta noche, y le lleva al sitio y la ha enganchado. Es un ejemplo. Cómo atrapar personas de tal manera que dejando pistas llegas a cogerle, infragante muchas veces. En todos estos asuntos he pretendido hacer un guión cinematográfico que sea o llegar a ser, si Dios quiere, un bestseller, es decir, algo impresionante. Y entonces este guión cinematográfico sobre los viajes en la barrera del tiempo. Existe el hecho, literalmente existe, pero matemáticamente es posible, pero hace falta preparar el plan de tal manera que el problema existe en cómo trasladar a la persona indicada al momento indicado, a la fecha indicada. Ese es un complejo, porque puedes trasladar a una persona, como he dicho al principio,
Pues de Madrid a Nueva York, pues ya hay una ruta constante de aviones que hacen transbordo en tal sitio, tal. Pero es más difícil decir Madrid a tal punto de la selva africana, tal. Ya es ya más complejo. Tener un cronómetro exacto, perfecto, para saber dónde el personaje se ha transferido y quedar en ese sitio y luego recogerle de vuelta. Porque en una selva que crecen los árboles, hay lluvia, animales salvajes, o es difícil de que la persona encuentre el lugar donde quedó. Complejo. De la manera que el guión que quiero realizar es para dar una impresión gráfica, cinematográfica, de la posibilidad real de hacer viajes a la barrera del tiempo. Por ejemplo, uno de los primeros pensamientos que puede venir una persona para viajar en la barrera del tiempo, por ejemplo, es un ejemplo que es muy común, ¿eh? Dice, oye, pues si podemos viajar a la barrera del tiempo, pues oye, pues, ¿por qué no viajar a digamos, al pasado, al año 1800 y tal? Austria, indica que en el momento que dices Austria, todo el mundo va a empezar a pensar, ah, ya, donde nació Hitler. Sí, sí. ¿Y por qué no pasar a Austria a tal fecha que Hitler era un niño? Y eso está tirado. Entonces, coger al niño, seguirle al colegio, se le rasta o se le da pan comido. Pero claro, es complejo, complejo, porque ese personaje ha hecho historia. Sí, pero si no aparece, no. Ha desaparecido en el pasado, pero ha dejado un rastro hacia el futuro. Y es muy difícil, muy difícil, que millones de personas que han estado viendo a aquel líder tan loco, anormal, del Tercer Reich, pues se olvide esa gente. Y es más difícil decir, no, si no existió, ¿cómo que no existió? Si yo he estado viendo, le he visto su discurso, hay grabaciones, tal. Luego es difícil de que la pista de decir no existió, sí existió, porque hoy hay filmaciones, hay gente que está con él, hay enemigos, ha estado en los campos de exterminio, gente prominente que ya está jubilado, es muy difícil. Y no lo creería nadie que a este tipo, Adolf Hitler, no existió. Y digo, pues si no ha existido, si miramos al pasado, no, en el pasado sí hay su nombre en ciertos colegios y tal. Es muy difícil. No es tan fácil como algunos imaginan. Pues si está liquidado ya no hay que cerrar, sí hay. Porque esa historia había que reescribirla toda de nuevo. Porque hay gente que ha estado en las paradas militares o en los Juegos Olímpicos de Berlín, o sea, si la han estado al lado de él, han hablado con él, hay filmaciones, ¿cómo va a decir que no ha existido? Aunque mostrara lo que mostrara, no te creería. Luego la situación tenía que ir mucho más allá de haber nacido, mucho más. De tal manera que eso ya sería más completo que no nació nunca, porque a su madre, o a la madre de su madre, quien sea, la hicieron desaparecer, luego no nació, porque esa mujer que tenía que ser a la madre de Hitler y luego Hitler a Hitler, Adolf Hitler, pues tenía que haber una serie de desapariciones que históricamente no cuenten en ningún sitio. Que digan, no, yo la vi, porque es muy difícil pensar, pues una tartarabuela de Adolf y tal, si no existe. Y no existen testigos oculares, que están muertos todos, que estuvo con la tartarabuela y que estuvo en el nacimiento del tercer rey de Adolf. Es muy complejo todo. De tal manera que buscan siempre, como he dicho, las pistas para hallar el método que realmente un personaje que ha hecho historia, hacerle desaparecer de tal manera que no aparezca en la historia. Es muy difícil. Muchas veces en las películas de ciencia ficción que han dicho la barra del tiempo, pues sí, si liquidamos a este, no. Liquidas a este y en esa historia, en ese momento, lo único que sucedería, vamos a poner ejemplo, que tal personaje X es un perverso, un gáster, lo que sea, un asesino de masa, lo que sea. Bueno, pues ya es niños, las liquidado. Sí. Pero las masas que liquidó han muerto y han dejado parientes que testifican que tal personaje fue el responsable del campo de exterminio y que su padre, su hermano, su tía, murió asesinado por ese personaje. Luego hay un rastro histórico de ese personaje que sí existió. Luego, una vez más, vuelve a ser el suceso resultante de que por mucho que investigue, esa persona no le quitas el registro completo. No le quitas. Pero, ahora venimos al pero. Barrera del tiempo. ¿Para qué? Ahora me cuenta el detalle que no ha pensado nadie, no, nunca. Digo, por eso quiero hacer un rodaje, no un rodaje, un guión.
que si Dios quiere, haré yo de intérprete. Como hizo, por ejemplo, por los años 50, por ahí, 60, no me acuerdo, que Sylvester Stallone no era cinematógrafo, no era actor de cine, no era productor, ¿no? Entonces pasó mucha calamidad, fue a América, quería interpretar una película, quería trabajar en el Hollywood, pagaban bien y tal. Entonces escribió Stallone, un guión cinematográfico y le presentó, escribió con detalle la película Rambo, la primera película que va como un ex paraquedista hacia aquella guerra de Vietnam y aquello, y cómo él quiere liberar a ciertos soldados norteamericanos. Una película de acción muy intensa, pero muy bien. Interpretó el papel formidablemente, no era actor profesional, pero lo vivía ese papel, porque él había estado allí de militar. Entonces, esos personajes, sí, hizo un guión y quería interpretar porque él lo vivió y lo realizó. Ahora, la pregunta lógica, ¿y cómo hacer un personaje? ¿Cómo hacer un personaje que se ha dejado registros de él? ¿Cómo? Es casi imposible, porque ha dejado registros. Hay gente que lo ha visto, hay gente que ha estado con él, hay gente que ha luchado con él, hay gente que lo ha votado, hay gente que habla con él, que ha comido con él, ¿qué tal? Pero ¿cómo va a decir esa gente que no existió si estuvo con él y tal? Pero algo que no piensa la gente. Mirar en la barrera del tiempo más adelante, hacia el futuro, después de hoy, al futuro, no al pasado. Pero en el futuro hay gente que ha promovido y promoverá guerras, atrocidades, o guerras atómicas, o contaminación mundial, o virus, peste, cosas. Por ejemplo, hacer un registro del futuro en tal país o del mundo entero y ver que en el futuro aparecen dictadores, genocidio, tal, y que han promovido un ataque nuclear o lo que sea, etc. Ahí ya sí. ¿Por qué? Porque esa persona no ha nacido todavía. Va a nacer. Lo cual quiere decir que viajando a la barrera del tiempo, ves antes de que nazca quitarle del medio. Entonces sí. ¿Por qué? Porque no ha quedado registro ninguno. No ha nacido. Entonces dices, bueno, pero el futuro, lo único que queda es registro de lo que él hizo en el futuro o que haría. Pero ese hombre ya no existe. Porque antes de nacer perdió su vida. Entonces sí, ha hecho un registro. Si no lo hubieran liquidado, pues hubiera hecho mayor, colegio, tal, hubiera hecho una carrera militar o político, lo que sea, y hubiera creado una carrera lucrativa, política, de tal, con influencia, lo que sea. Pero si lo quitas antes de que nazca, entonces el registro que queda, inverosímil. No pueden decir no existió, sí existió. Sí existió. Lo que pasa es que no vayas a mirar qué pasó antes de nacer. Sería muy complejo, sería muy difícil. No, pero si nació ese hombre. ¿Cómo que no nació? Pero si ha estado aquí en la guerra. Sí, pero lo único que le has quitado es antes de que nazca. Lo que has quitado, parte de su historia, le has quitado el principio, la has borrado. Y el resto de su historia queda continuando. Lo ven como es problemático viajes en la barrera del tiempo. Porque tienes que hacer algo, por ejemplo, vamos, un ejemplo así, para que tengan idea de que todo el mundo, por ejemplo, tiene gran estima a un profeta maravilloso que se llamaba Abraham, que llega a ser el patriarca de los judíos y de los árabes, porque los judíos tuvo por medio de su hijo Isaac y su esposa que era Sara, ella era mayor, bueno, conocen el relato bíblico, eran los dos muy mayores, tal, milagrosamente se quedó embarazada y tal, Isaac, padre de todos los judíos. Pero por otra parte, antes de aquello, como no podía tener hijos, Abraham tuvo una esposa que era una esclava de su esposa Sara. Entonces tenían esclavos como criados y dijo, acuéstate con esta y como es joven la dejará embarazada. Y tuvo un hijo que es el padre de todos los árabes, por medio de Ismael, que era su madre Hagar, una esclava de Sara. Como comprendes, hay personajes, sí, conocidos que han dejado un relato histórico muy grande, lo cual es muy difícil quitar, decir, no, pues no ha existido, sí ha existido, porque hay tribus enteras, millones de personas que son descendientes de Abraham. Y por mucho que tú hagas, no puedes decir, no ha existido, sí ha existido. Pero si no aparece, sí, porque también desapareció, fíjese el detalle, que la gente no piensa mucho. ¿Qué gran profeta empleado por Dios para libertar a Egipto de la esclavitud? ¿A quién empleó?
quién? A Moisés. ¿Y quién era Moisés? Pues un judío que había nacido en Egipto, que era cuando el faraón quería eliminar a todos los judíos. Decía a todos los niños que nazcan al río Nilo, que no, estos se han multiplicado mucho y esto es un peligro y tal. Y ya saben el relato bíblico. Moisés nació, era muy guapo, muy sano, muy bien. Y la madre, ay Dios mío, este niño que no lo van a matar. Y la hermana de Moisés, Miriam, dice, no, pues mira, hacemos un canisto. Y hacemos una cosa, una operación. La hija del faraón está bañando, se baña en el río Nilo con otras chicas, con otras esclavas. Metemos al niño en el canisto, se acercamos a la chica. A lo mejor le encanta porque el niño, Moisés era muy guapete, muy bien, muy sano. Y a lo mejor le adopta. Y hacemos, y entonces le dejó el canisto, el niño flotando, y cuando la Biblia, ¿no? La hija del faraón, anda, mira, un canisto, es un niño de los hebreos, de que los tienen al Nilo, ahora pues, ay, qué guapo, y empezaría a llorar el Moisés, ¿no? Y le cogió un brazo, pero es muy sano, muy guapete, fíjate, ay, cariño, tal, y la adoptó. Bien, quiere decir, ese personaje, Moisés, sí existió, y es muy difícil que hacer una barrera del tiempo que en ese momento que nace deshacerse de él. Es muy difícil, porque millones de personas, los judíos, le vieron personalmente y vieron los milagros que hizo en Egipto, vieron cómo le empleó Dios para abrir el mar rojo con su vara, cómo murieron todos los egipcios. Es muy difícil históricamente hacer a alguien tan popular que dicen, no ha existido, sí ha existido. Sí, lo que no hay de registro es de cómo era de niño. Decía que era muy guapo, que lloró en la canista esa en Juncos y tal. Pero sí ha existido, porque hay testimonios por toda la Biblia, por todos los registros históricos, que existió el líder de Israel. Pero un detalle que quiero mostrar en esto, de la posibilidad grandísima de la barrera del tiempo. Algo que inesperadamente, pues la gente, aunque lo vea, no lo puede creer. No lo puede creer. ¿Por qué? Porque la barrera del tiempo se ha empleado en muchas diferentes ocasiones con personajes como Moisés o otros. Muy interesante. Por ejemplo, hay un relato en la Biblia que dice en el Deuteronomio que Moisés, porque le tenían harto al pueblo de Israel, porque siempre estaban protestando los judíos, siempre, no, que no sé qué, que ahora queremos agua, que no hay agua, y no hay comida, nada más que el maná, y siempre protestando, millones dando voces. El pobre Moisés, Dios le dijo, coge tu bastón y pega una piedra y verás que sale agua. Y ya, oh, no hay agua, Moisés, nos has sacado de Egipto, tú eres la culpable, nos has engañado, has venido aquí y estamos secos, sin agua y sin comida. Y le daba maná todos los días. Protestando Moisés, el pobre estaba hasta las narices. Y otra vez, y ahora siempre maná, ¿pero qué hacemos con el maná esto? Aquí danos algo de comer, no maná. Y bueno, pues codornices, y millones de codornices. Y eran tan brutos, en aquel tiempo los judíos, que comían las codornices crudas, se las comían así carne. Y era asqueroso, liquidó un montón, eran bestial, comían cruda las aves. Y los tuvo que liquidar a miles por ahí. Y es decir, Moisés, una figura prominente en el tiempo de Israel, pero por culpa de que le habían hartado los israelitas, porque le habían de siempre protestaban que la culpa era de Moisés, que los habían engañado, que porque han salido de allí, que no sé qué, que estaban mejor en Egipto, que había pepinos y había ajo y comían bien y no que vienen aquí al desierto a comer maná. O sea, siempre abrían la boca y siempre protestaban. Hasta que Dios los metió ya en el desierto a morir de castigo, porque cuando los espían en el tiempo de Israel entraron para espiar la tierra prometida, ya sabía Dios que era para ellos. Había gente allí que había construido casas y ganado y caballos y huertos y tal, que era para los israelitas, no tenían que hacer nada, entrar allí. Y aquellas personas que habían edificado aquellas casas, los filisteos, cananeos, tenían que salir de las casas y decir, está libre, que entren, y a ver, una casa con tantos pisos, para gente de tal fulano que tiene varios hijos, allí, para ti, les dan un planito, toma, esta es tu casa, ¿vale? Y a otro tal. Y la gente que vivía en esa casa, que la había construido, de esclavos para los israelitas, a buscar agua y leña, todos los días, venga, sin paga ni nada. Pero es curioso un par de detalles muy apasionantes, que es decir, la gente no lo podía entender nunca, porque las obras de Dios son complejas y
difíciles de creer. Difíciles que decir que son tan impresionantes que la gente no lo puede comprender, ¿no? Dice, bueno, ¿esto cómo ha podido ser así? ¿Cómo ha podido ser? Porque para Dios no hay ninguna imposibilidad de ningún tipo. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, Moisés, Dios lo enterró porque le habían hartado las protestas constantes de los judíos, que no, que el agua, y ahora no, el maná, este pedacito del maná, no, que no, y codornices, y comían las codornices crudas, que era horrible, unas pobres animalitas que no los cocían, los comían ahí, como bestias, y protestando siempre. Pues. Y entonces los israelitas, que mandó espías, a Josué y todo, a ver la tierra, ya sabía Dios cómo era la tierra, que era hacer planitos de cómo es las casas, que cuántas montañas, cuántos huertos, más o menos. Y hay tantas tierras, tantas casas también. Ahora venga, tantos israelitas. A ver, para aquella zona, familias con 10 hijos. Aquella casa para ti, un planito, la escritura, venga, otro, tal. Y resulta que Moisés, el pobre, que le tenían más que harto, aquellos de siempre a Moisés tiene la culpa, nos has engañado, porque vieron que en la tierra prometida los esclavos, los espías que había mandado Josué, dice, ¿cómo está la tierra? Dice, la tierra es estupenda, es un mejor de lo que unos huertos, unas casas bonitas, y caballos, y de todo. Pero algo terrible, ¿qué es? Que habíamos visto gigantes allí, los nefelín, gigantes. Y entonces dieron el informe a los israelitas, y los israelitas, otra vez protestando a Moisés, nos has traído aquí, los van a matar, nos has traído esta para que nos aplasten los gigantes, esto vámonos a Egipto otra vez, que esto... Siempre protestando. Y ya Dios los tuvo que eliminar a montones. Y al final Dios les dijo, vaya, todos al desierto, otra vez, 40 años, hasta que moráis todos. Menos los niños de menores de 20 años para abajo, todos muertos. Y estuvieron ahí 40 años dando vueltas, porque además protestaban, que Moisés, no hay agua. Y Moisés estaba ya hasta las narices, y ya se cabreó en uno de los momentos de Moisés, y cometió un pequeño error, era imperfecto, pero era un hombre estupendo, el siervo de Dios. Pero ya dijo, cogió la vara que le dijo Dios, cuando tengan sed, golpea una piedra que tú que de Meribá, ¡pam! 2 o 3 veces, ¡pam! Y saldrán bortones de agua, y que beban, animales, personas, todo. Y en una de las ocasiones que estaba ya Moisés harto de las quejas, siempre con él, nos has traído aquí a la miseria, al desierto, a morir, esto, vamos a Egipto, venga, esto. 2 millones de personas ahí protestando contra Moisés, Moisés no hizo nada. Y ya en una de las ocasiones se cabreó Moisés y dijo, venga, agua, no hay agua. Y toma, voy a dar agua. ¡Pum! Y pegó 2 palos a una roca. Pero cometió el error, porque era imperfecto, era maravilloso, pero que en vez de haber dicho, mira, otra vez Jehová Dios os va a dar agua, digo, yo os voy a dar agua. Y eso fue un pequeño error, pero imperfecto, que Dios le dijo, bueno, mira, dice, por esto ya está, van a pasar todo en la tierra prometida. No habían pensado los israelitas que si Dios los ha liberado de Egipto, del esclavo, de la esclavitud, de Faraón, mató a todo el ejército de los egipcios en el Mar Rojo, hundiéndolos a todos. Dice, pero señores, las plagas que acabó con todos los egipcios, dice, porque Dios va a tener miedo de 4 gigantes, los que hubiera allí. Pero hombre, es que confianza en Dios. Que no, si cualquier persona, mismo David, un jovencito, con una piedra mató a un gigante, Goliat, en la frente, le tiró abajo y le cortó la cabeza. ¿Ya? Pues esa rebeldía hizo que Moisés ya también se saltara. Dios mío, pero dijo, voy al agua, toma, protestó. Y entonces Dios le dijo a Moisés, que era, le querían cantidad, mira, ¿por qué tenías que haber dicho, mira, Jehová Dios os va a dar agua? No, yo voy a dar agua. Ese es tu pequeño error. Y Señor, le digo, perdóname, es que estaba harto de tanta protección. Bueno, una cosa vas a hacer, mira, que entre en la tierra prometida. Josué que los lleve ahora, que era la mano derecha de Moisés, Josué, y él será el líder allí. Y tú te quedas aquí. Y aquí cuando veas la tierra prometida, que Moisés le dijo, déjame ver la tierra, que es una vez. Mira, lo subió a un monte y dice, mira, allí es la tierra. Vi una tierra con árboles, huertos y tal, allí. Y gracias por haberme dejado ver la tierra. Y entonces dice que Dios lo enterró. Y nadie encontró la tumba, nunca encontró la tumba de Moisés. Ahora viene el tema interesante. Un tema interesante que pocos han pensado en ello. Estoy hablando del guión que quiero hacer para la película, que yo haré el papel del viajero del tiempo. Entonces,
voy a leer un texto bíblico para que este texto que lo habrán leído mucha gente no se ha quedado con nada. Habrá mucha gente que lee la Biblia, ve que es el libro de Dios, que lo lee diariamente, mucha gente. Pero hay textos que lo han leído a lo mejor y no han quedado en él. Es el siguiente. Moisés dice que Dios lo enterró. El capítulo de Deuteronomio dice que Dios lo enterró cuando le dijo Dios la última vez, déjame ver la tierra, cómo entran la tierra prometida, déjame verlo. Dice, súbete en esta montaña. Y vio cómo los israelitas entraban. Ya saben que luego Jericó, Dios hizo que las murallas se caeran encima del enemigo. Tal. Una serie de milagros que ganaban batallas. Pero Moisés, un poco apenado, pero comprendía que había metido un poco la pata, se quedó mirando emocionado de que ya entraban en la tierra que había prometido a Abraham, Dios, cientos de años después. Pero un detalle interesante, en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3, dése en cuenta este detalle, que tampoco la gente no lo lee, pero no piensa, porque el libro de Dios es para pensar. Esto no es el Quijote de la Mancha o el libro de Hamel, Simon Marseille o Nissan. Es un libro divino, es un libro que cada palabra tiene algo profundo. No es un libro cualquiera que escribió cualquiera en un rato de éxtasis, no. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Bueno, verán, dice Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y lo llevó a una montaña encumbrada, donde estuvieron solos. Lo sube a una montaña, Jesucristo. Pero ahora se encuentra lo que dice. Y fue transfigurado, habla Jesucristo, delante de ellos. Y su rostro, el de Jesucristo, claro, resplandecía como el sol. Y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas de la luz. Ahora dice, y mire, se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. ¿Se dan cuenta el detalle? Jesucristo hace una transfiguración, lo sube a un monte a los discípulos, los apóstoles, entonces están solos con él y después se ve de una luz gigantesca, empieza a resplandecer el cuerpo de Jesucristo blanco como una nieve y tal. Pero esa visión que vieron, asustados, ¿no? ¿Qué es esto? Y aparecieron Moisés y Elías. Con Jesucristo hablando con él. Señor, maestro, tal vez. Pero Moisés había muerto hacía siglos. Antes que Jesucristo, mucho antes. Siglos. Elías, dice la Biblia, que vino un carro de fuego, aterrizó, montó en el carro de fuego Elías y lo elevó y se lo llevó. ¿Se dan cuenta del detalle? ¿Qué ven aquí? ¿No ven viajes en la barra del tiempo? ¿No ven a Moisés, que quería ver el final de todo esto? Y lo vio. Vio porque toda la obra de Abraham y todo era para que llegaría el Mesías, que salvaría a Israel y al mundo entero con la vida de Jesucristo. Vieron Moisés al Salvador del mundo, a Jesús, estuvo hablando con él. Y Elías también. El profeta Elías, que resucitó muerto también, vieron al Salvador del mundo. Lo vieron, hablaron con él. Un regalo impresionante a hombres de fe que dieron el todo para llegar al mensaje a todo el mundo entero. Los viajes de la barra del tiempo son casi habituales en la Biblia. Mucha gente estaría horas hablando de detalles en la Biblia de viajes del tiempo. Porque nosotros en un futuro, todos los humanos, seremos viajeros del tiempo. No es que vamos a ir a la fuerza a otro espacio, a otro sitio, no. Es que los viajes en el futuro de toda la humanidad, igual que he dicho al principio, un viaje de una persona que viaja, a quien no le gusta, por ejemplo, muchos turistas vienen a España. ¿Cómo vienen? ¿Andando? ¿Haciendo tostón? ¿O en avión? Otros turistas les gusta Miami, parecido a España, unas playas estupendas, palmeras, gente muy alegre, habla hispana y tal. Otros les gusta ciertas zonas africanas, otros les gusta París, otros les gusta Londres, otros les gusta Nueva York. ¿Cómo se hacen los viajes? Por avión. Entonces, ¿cómo serán los viajes en el futuro? ¿También en avión? Hace 200 años, desde un avión era impensable. Hace unos cientos de años que se escribió Julio Verne aquello de la Tierra a la Luna, viajes interplanetarios, cuando no existía ni nada, ni aviones, ni no había nada.
o se escribió Viaje al centro de la Tierra. Nadie podía pensar que el centro de la Tierra, eso es una fantasía. Pues ya hace muchos años que se ha viajado a la Luna varias veces. Hay gente, como el caso del almirante Birber, que ha viajado al centro de la Tierra. Y hay gente allí, hay un sol central y hay unas culturas que allí iremos a parar todos, para pasar unos cuantos años allí, mientras la Tierra se restaure todo a estado paradisíaco. Se acabe con las ruinas, los escombros, la contaminación, los carros de combate, la guerra, y se acabe ya la suciedad de los mares y de las tierras. Luego, los hechos del pasado, como he dicho, los viajes en la barrera de tiempo, son hechos que han ocurrido durante toda la historia. Porque no olviden que todos los viajes en la barrera de tiempo vienen desde el futuro. No desde el pasado ni del presente, desde el futuro. Es decir, llegarán, cuando veo a alguien, y aparecerá mucha gente a lo largo de la historia que ha sido viajero de tiempo, siempre dirá que del futuro, de un tiempo impredecible, donde la ciencia ha alcanzado un cenit de cultura y de conocimiento. Los viajes en la barra de tiempo prácticamente, matemáticamente, son posibles. Posibles. Lo que pasa es que las prácticas que se han hecho todavía hay que perfeccionarlas. Porque lo interesante es viajar a ciertos lugares, cierto día, cierta hora, y recogerlos de nuevo en el mismo lugar. Ese es el problema, porque la rotación de la Tierra, los cambios climáticos, la situación, lo que sea, o la persona se ha perdido, o la persona la han apresado, o la persona no puede llegar a ese sitio destinado tal fecha, tal hora, para recogerle para el futuro y tal. Son imprevistos que ahí van perfeccionándose sobre la marcha, pero ya son posibles. Como es posible que el viaje que hizo el destructor de la Marina Aldrich, el experimento de Filadelfia, desapareció y pasó al futuro el destructor de la Marina Aldrich con la Marina. Pasó a un puerto, es un viaje instantáneo, una desaparición, desintegración y apareció en otro puerto. Un destructor con la Marina, del puerto Norfolk, otra vez a Filadelfia, y algunos marines desaparecieron hacia el pasado. Que algunos marines, y ya lo verán, desaparecieron y fueron al pasado remoto a Francia. A Francia. O sea, les Chateau, una zona de francesa que se han hallado las únicas pinturas rupestres que no tienen mucho sentido, que se ven gente muy moderna. Son los marines que pasaron al pasado, a Francia, y en una cueva estuvieron viviendo un tiempo. Y se ven gente muy moderna, pero las pinturas llevan miles de años. ¿Y a quién ha hecho esto? Pues estos viajeros del tiempo, de la marina, que habían desaparecido y aparecieron en Francia. Bueno, son ejemplos que decir, yo quiero el guión que voy a hacer, va a ser en torno, he dado unas pistas de cómo será una sorpresa hablar, enfrentarse, dialogar o ver cosas relacionadas con el experimento de los viajes en la barra del tiempo. Y yo creo que este guión, igual que he dicho al principio, que como Stallone no era actor profesional, no era guionista, pero le ocurrió una idea. Voy a hacer un guión de la experiencia del Vietnam, de cómo iba a rescatar a unos prisioneros norteamericanos que tenían los dinamitas, a veces de aventura, con tiroteos, con tal, salvarlos de nuevo, meterlos en un avión, llevarlos hacia los ejércitos. Y hizo un guión tan extraordinario, tan bien planeado, de un marine que viene un poco cansado de la guerra de Vietnam, tiene una escaramuza con unos policías en cierto pueblo de Nueva York, se escapa ya de harto de no quería, y le siguen policías, hay una serie de tiroteos, y al final el hombre pues ya le tienen tanto miedo que ya en una población entera tenía que huir, porque el tío ya se había vuelto medio loco, y ya un oficial de la manera de los marines norteamericanos le ayuda para tranquilizarle, dice, bueno, tú no te preocupes, vamos a aportarte. Y él dice, pero qué, vengo después de tanto guerrear, de tantos años, ve tanta muerte, tanta... Y ahora me viene aquí y un policía miserable de un poblacho me empieza a meterme, a pegarme palo y dice, esto es peor que el Vietnam. Y dice, bueno, hijo, entonces hay una cierto, digamos, acontecimientos que derrotan a cualquiera. Que alguien que ha visto jóvenes morir luchando por la libertad de América de otros países y que venga un policía hecho de mala muerte y le multe, le arreste y lo peguen. Es un guión cinematográfico que esto se llama Rambo, primera, que era extraordinario. Hoy, hasta el día de hoy es un éxito. Luego Stallone hizo otros guiones para otras películas, interpretó también Rambo II, Rambo III y tal. Pero yo he pensado hacer un guión extraordinario de los viajes interpretados por mí. Yo tengo cualidad de actor también, en los viajes en la variedad de tiempo hacia el pasado.
Y será dramático, o sea, por ejemplo, un personaje que he puesto un ejemplo que pase al pasado en la Edad Media y que ese personaje empieza a hablar de la luna, de los aviones, de la televisión, que se lleva un teléfono móvil y enseña a la gente que está hablando con alguien que está a miles de kilómetros en el futuro. Entonces, el trama del guión es que la gente, la Inquisición, diga, esto es un loco, esto es un visionario, este es un ser demoníaco, este tal. Y entonces haya una controversia que le quieran quemar, enterrar, este de dónde viene, este tío no existe, este tío es un... etcétera, etcétera. Y yo creo que ese guión será un éxito de taquilla impresionante. Porque los asuntos que relato en él han sucedido, de verdad, han sucedido. Porque durante toda la historia, todas han estado con nosotros viajeros del tiempo y están. Ahora díganme pensando ustedes, por ejemplo, que ven este guión. Ustedes que piensan, por ejemplo, ¿cuál sería el viaje en la barra de tiempo más impresionante de su vida? Por ejemplo, cualquiera que piense un pensamiento vulgar. Tú que pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías a parar? ¿Qué querrías ver? El 90% diría, queríamos ver a Jesucristo, ver cómo hacía los milagros, cómo hablaba, cómo se desenvolvía. Todos creo que el 90%. Otros islamistas, ver a Abraham. Otros irían a Moisés, los judíos, ven a Moisés. En la manera del tiempo es posible y será posible todo eso. Porque, como dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y nosotros, los humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Lo cual quiere decir que para nosotros tampoco habrá nada imposible. Somos casi muy primitivos en comparación con lo que nos viene encima, el futuro, cuando todo esta guerra y todo esto acabe. Cuando tengamos esa era de paz y seguridad, las cosas que haremos será el viajar en la barra de tiempo, será común. Y los viajes futuros, en vez de ir en avión o en coche, o en autobús o en barco, en un viaje a la barra de tiempo, que será unos minutos, sentado en una cabina, como si está sentado en un autobús, un sillón. Bueno, ¿dónde ir? Oye, a la Costa Brava, o a la Costa del Sol. Bien, ¿a qué lugar? A tal hotel, tal. Vale, en el hotel habrá cabinas preparadas para recibir los clientes, la barra del tiempo. Bueno, siéntate, venga. ¿Preparado? Venga, cierra los ojos, vale. ¿Estás a gusto? Un poquito de música, bien. Sí, atención, cuando veas el tercer pitido, pi, pi, agárrate un poquito, tal, y te vas a ver que te vas a un momento como perder la razón un poco. Y cuando abras los ojos, estás ya allí en el hotel. Y será así. Bueno, venga, vale, empieza. Vale, ¿preparados? Venga. En un par de minutos estés ahí en la Costa del Sol, en tal hotel. Bien, venga. Venga, ahora un poquito de música de fondo. Abre la cabina y ya estás ahí. Buenos días, señores, el dueño del hotel. Bienvenido a mi hotel. Bueno, a ver, tiene usted don fulano, don tal, la habitación número tal. Señorita, acompaña. Será común. ¿Quién le iba a decir a Colón, cuando las tres carabelas conquistó, Colón sabía que había gente allí, que había cultura? Porque Colón había escrito los planos de Piri Rey, que se ven planos hechos desde vía satélite hace miles de años. La barrera del tiempo, no lo olviden. Entonces Colón sabía que había gente, que había colonias de humanos y que había culturas. Y cuando la iglesia, no hay nada, no, esto no existe, solamente el no plus ultra, después de España nada, el mar, mentira. Las burradas que ha dicho el Vaticano, pues todo mentira, todo suposiciones y barbaridades. Y explotar a la gente. Colón sabía que si tenían su poder planos que había encontrado, los planos de Piri Rey, que dice se ve América, se ve Centroamérica, Sudamérica, se ve Australia, se ve la Antártida, se ve todo. Continentes que no se habían visto ni en sueños, que sabían que no podía existir eso, existía. Ese guión que quiero hacer es hablando todo esto en un resumen de cómo un viajero del tiempo se arriesga a pasar y casi pierde la vida, ¿no? El tema de la película, en que la Inquisición y todo empiezan a señalar, está loco, eso es brujería, ese hombre está viendo cosas, que cómo va a haber en un móvil gente que está en otro sitio, que no existe, y empezarán la Inquisición, un juicio, a ver, este no es de aquí, ¿dónde viene usted? ¿Quién es usted? Y cuando empieza a hablar, empieza la tortura, la Inquisición, y ya la única alternativa que queda al final es que
los viajes de varios tiempos tienen una ocultación de que ese hombre no está en el sitio indicado y van otros viajeros del tiempo a por él, a rescatarle al pasado. Y cuando ya están en una prisión, que la Inquisición lo quería quemar como un brujo, le sacan de allí, le llevan otra vez hacia el futuro. Es un guión cinematográfico que quiero hacer, que va a ser espectacular, porque son cosas que no son fantasiosas, son verdades. Verdades que mucha gente no las puede creer todavía, pero serán verdades. Y yo creo que ese guión cinematográfico será un paso hacia adelante, hacia el nuevo mundo, la nueva aventura que espera la humanidad cuando este sistema tan caduco haya pasado. Al final de estas guerras, que ya viene su fin, será el comienzo de algo mejor para la humanidad. Ese grito profético, además, que las naciones dirán al fin paz y seguridad. Vendrá una paz que durará para siempre y seguridad también. Los viajes a la barra de tiempo serán nuestro futuro. Y muchos humanos, la mayoría, veremos a Abraham personalmente, hablaremos con él, a Jesucristo, veremos a Adán y Eva, veremos a Josué, veremos a los profetas, estaremos con ellos. Incluso se trasladarán esos personajes al futuro para que estén con nosotros comiendo en nuestra casa. Y será apasionante a comer un día con Moisés y su familia y todo. Ahora Moisés, pasa. Oh Moisés, qué estupendo, cuéntanos algo de los egipcios. Y Moisés, vestido moderno, bueno, déjame comer primero, oye, que tengo hambre, ¿qué habéis comido? ¿Qué habéis hecho de comida? Mi mujer ha comido esta paella, ¿conoce lo que es paella? Moisés, no es eso que es, arroz, muy bien. Oye, sí, Moisés, unos jarritos de cerveza. Venga, vale, venga. Será apasionante ver con esos personajes, comer con ellos. Y ya digo, no, ver a Jesucristo, verlo y apasionante. Y que Jesucristo te eche una mirada y diga, ¿de dónde vienes? ¿De qué país? ¿De qué año? Y tú dirás, ¿tú lo sabes, señor? Claro. Hazme fotos, anda. Y oye, no las idolatres, ¿eh? No, 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 es recuerdo. Bien, cuidado, no cometas error. No, no. Hazme fotos. Y agarrado de otro amigo, hazme fotos. Jesucristo con 2 o 3 amigos. Venga, será los viajes más apasionantes de toda la historia de la humanidad. Y luego, hablando con Abraham, los judíos, el patriarca Abraham, y estar con él, invitarle a comer, un montón de gente con Abraham, Isaac, su hijo, y Sara. Esas cosas son lo que el futuro nos viene. Un mundo de paz y seguridad como no ha conocido en la historia jamás de la humanidad, donde la paz y la seguridad durará para toda la eternidad. La profecía de Isaías, en que habrá paz, y esa paz durará para siempre. Mucha gente dice, como final de este tema, que la gente dice, bueno, pero las bombas atómicas, la guerra, eso que va a acabar, y si viene un loco, viene tal, el miedo a un desenlace nuclear. ¿Usted cree que la Tierra y la gente la destruirá una guerra nuclear? Porque recuerdan aquella frase que se hizo a Albert Einstein, el científico judío alemán, que en los años 50, que era profesor muy inteligente, el padre de la bomba atómica, que él era profesor de una universidad de matemáticas, tiene un talento como Nicolás Tesla, otro talento. Bueno, una vez le dijeron a Einstein, mire, señor Einstein, le dijeron esa frase muy conocida. Einstein, ¿usted cómo cree? Había acabado, en los años 50, 45 había acabado la Segunda Guerra Mundial, cuando bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Le dijo, señor Einstein, díganos usted, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? Einstein, sonriente, era muy cachondete, que mira, la Tercera Guerra Mundial será con bombas atómicas. Claro, sí. Dice, pero ojo, la Cuarta Guerra Mundial será con piedras y palos. Y se quedaron secos los periodistas y se rieron. ¿Por qué? Porque si hubiera una Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas, no quedaría rastro de nada. Y la Cuarta Guerra Mundial serían 4 o 5 grupos salvajes sobrevivientes entre ruinas y entre escombros que se tirarían piedra y palo para empezar una Cuarta Guerra Mundial, eliminarse unos a otros. Hay un texto en la Biblia que dice lo contrario. Viviremos, acabaremos en una guerra mundial, se destruirá la tierra, Dios destruirá la tierra, un terremoto, un meteorito, no. Salmos 37, 29 dice, ojo, los justos, habla de la humanidad, claro, mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. O sea que la tierra quedará para siempre, no la destruirá nadie. Y los justos
vivirán, dice, no dice vivirán en la tierra y serán felices por un tiempo, no, para siempre, eternamente. ¿Qué ciencia adquiriremos los humanos de aquí a 1000 años? Te quedarías helado. Pero ¿y por qué no de aquí a 10.000 años, a 100.000 años? O sea, lo verías y no lo crees. No lo crees. Porque tenemos un cerebro capacitado para hacer maravillas. En nuestra mente, en nuestro cerebro, existirá ese que ya llega el tiempo de para lo humano. No hay nada imposible. Porque para Dios nada es imposible. Y nosotros estamos hechos, además de semejanza de Dios. Digamos, tenemos esas cualidades. Amor, sabiduría, entendimiento, grandeza, piedad, cariño. Nunca habrá nada imposible. Y cualquier cosa que hoy sea ciencia ficción será vulgar. Los niños harán vacaciones para ver, por ejemplo, a Jesucristo de joven, cuando iba a los colegios. Jesucristo tenía 6 7 añitos. Y que eran un colegio de niños modernos. Venga, ir a ver al colegio donde iba Jesucristo y estar hablando con él. Señor, señor, ¿eres tú Jesús? Y él, sí, sí. Y como era el Hijo de Dios, era súper inteligente, ¿verdad? Y Jesucristo se reirá con ellos. ¿De qué tiempo venís? Ah, pues usted sabe, sí. Venga, oye, no me digáis de usted. Yo me llamo Jesús, ya sabéis. Sí, sí. Oye, pero que estamos tan emocionados. No, hombre, no. Somos amigos, ¿no? ¿Queréis jugar? Oye, a ver, a que yo digo de dónde venís. Del año tal, tal, tal. Exacto. ¿Cómo sabe? Me lo he imaginado. Por la forma de vestir que tenía, la forma de... Ah, pues señor, qué alegría de hablar contigo. Nada, hombre, aquí estamos. Bueno, no me preocupes. Señor, y sabe, no digas eso, que moriré, claro, pero es para que viváis vosotros. Pero no, voy a estar muerto unas horas, unos días. Luego resucitar, mi Dios, mi Padre lo va a resucitar y ya está. Es verdad. Así que tranquilo, venga, no penséis en eso. Ahora, venga, sonreír, gritar, jugar, para eso soy joven. ¿Juega con nosotros? Claro que sí. Señor, ¿sabe jugar al fútbol? Pues no, dar una pata a una pelota, ¿eh? Pero no seis animales, ¿eh? No, no, venga, venga, y estoy riéndose con Jesucristo. Serán viajes que nunca se olvidarán. Los viajes en la vara del tiempo. Y ese guión le haré, y yo os digo, aunque no soy actor profesional, puedo interpretar, que será la película más espectacular casi de todos los tiempos. Por la visión clara, futurista, que dará esa sensación de cómo será la vida en un futuro próximo con los viajes en la vara del tiempo.